Buenos días a todos. Ha sido ya un tiempito de que no he predicado, pero qué gusto poder de nuevo compartir con ustedes la palabra. Si pensamos en el sistema de justicia, am, queremos que la justicia y que el sistema que tenemos aquí en el país o en cualquier institución, ya sea en la policía, queremos que ellos expongan lo que está oculto, ¿verdad? Cuando vemos corrupción o crimen, anhelamos que eso salga a la luz. No queremos que quede impune, a menos que seas tú el criminal, ¿verdad? Pero queremos que los responsables sean expuestos y llevados a la justicia y que cumplan su condena. Eso es lo que queremos. Pero hay algo interesante, que si en realidad nos examinamos, nos gusta que se exponga el pecado de los demás y que se expongan los criminales o los que cometen el delito, pero no nos gusta cuando se expone nuestro propio pecado, cuando la palabra de Dios nos expone a nosotros o cuando alguien nos expone. Al mirar a los líderes religiosos en el texto que vamos a ver hoy, del Marcos 11, del 27 al 33, es fácil ver su hipocresía, es fácil ver su dureza de corazón y su rechazo a Jesús. Pero esa misma tendencia a protegernos, a justificarnos, a tener esa autopreservación y a evitar ser confrontados, esa misma tendencia está en nosotros. ¿Cuántas veces has intentado justificarte? ¿Cuántas veces buscas una excusa? Porque cuando la autoridad de Jesús y su palabra nos confrontan, muchas veces no queremos ser expuestos y por ende no queremos ser transformados. Y la pregunta para hoy y para cada uno de ustedes es, ¿con qué corazón vienes hoy? ¿Con qué corazón te acercas al Señor? ¿Con qué corazón vienes a la iglesia? ¿Vienes con ese corazón duro, buscando justificar su actuar y resistiendo la autoridad de Jesús? Tal vez buscando mirar a un culpable que no seas tú. El resto me hizo daño. Ellos me hicieron daño. Ellos hacen mal, pero yo no. ¿Vienes con esa clase de corazón? ¿O vienes con un corazón que quiere rendirse en obediencia a Jesús y a su autoridad? Y ese corazón, si vienes con ese corazón, sería aún a pesar de que eso implique ser confrontado y expuesto por Él y por su palabra. ¿Con qué corazón vienes hoy? ¿El corazón duro, que rechaza conscientemente la autoridad? ¿O el corazón que se humilla y se rinde? Así que hoy lo que vamos a ver es justo esto, rindámonos en obediencia ante la autoridad divina de Jesús, que expone a los de duro corazón, que rehúsan conscientemente someterse a Él. Y me gustaría que pongan atención justo en estas palabras. Primero, autoridad. Pongan atención en esa palabra, autoridad, que es la palabra clave del texto. Y pongan atención también a esto, rehúsan conscientemente. No es algo en ignorancia, es algo que yo tengo presente, es algo que yo sé. Y conscientemente rechazo la autoridad de Jesús. Ahora, este sermón no es para decirles que ustedes están haciendo eso ahora mismo, pero es más que todo para que nosotros nos examinemos cómo estamos viviendo. Y que no solamente veamos el pecado de los líderes religiosos, sino ver cómo Jesús nos expone a nosotros. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, por favor, a mirar la grandeza de tu autoridad divina.
Señor, esa autoridad que viene a irrumpir nuestras vidas, que nos viene a mostrar que nosotros no somos los reyes y los dueños de nuestra vida. Esa autoridad que nos viene a confrontar nuestro corazón duro. Señor, y que hoy no rechacemos. Y si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy sea el día en el que caiga esa rebelión, que caigan esos muros de dureza de su corazón para que tú seas el rey. Señor, que nos rindamos ante tu autoridad y que estemos dispuestos a que nuestros corazones sean expuestos. Y que mi Dios hagamos en obediencia y en admiración a ti. Y en admiración a la grandeza de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias. Amén. Entonces, leamos de nuevo el texto. Marcos 11 nos dice el versículo 27 al 33, llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta, respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? O si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Los versículos 27 y 28 vamos a ver algo importante. Tenemos un cuestionamiento a la autoridad de Jesús. Los líderes religiosos vienen y cuestionan la autoridad, pero esto es importante. En este corto pasaje que estamos estudiando, la palabra clave es ¿cuál? Ya dijimos, autoridad. Se repite 4 veces en este pasaje. Y es del griego exousia, que también se traduce como poder, derecho, libertad, jurisdicción. Y tiene varios significados, varias implicaciones. Uno de sus significados, y creo que es parte de lo que está pasando aquí, es el poder de elección, libertad para actuar según el propio grado. Han escuchado la frase, yo hago lo que me da la gana. Han escuchado esa frase, ¿verdad? Es decir, yo tengo la autoridad para actuar como yo quiero. ¿Ok? Eso es lo que significa. Sin embargo, no siempre esa frase es buena, y especialmente de nosotros que nos rebelamos usualmente contra Dios. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, él tenía la libertad para actuar según su propio grado. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era la voluntad del Padre. Otra implicación de esta definición de autoridad es el poder de la autoridad, o sea, la influencia y del derecho, del privilegio. Él tenía el derecho, él tenía el poder. Es como decir, eh, yo no puedo simplemente ir a un local, perdón, ir a un ladrón que robó un local y arrestarlo. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad de hacerlo. ¿Quién tiene la autoridad, el derecho? ¿Quién tiene esa influencia, ese poder? La policía. Ellos pueden hacerlo. Yo lo que puedo hacer es llamar al 911, llamar a la policía y decir, este ladrón está aquí, pues atrápenlo, ¿verdad? Y eso es lo que tenía Jesús. Jesús, él podía actuar según como él quería. Él es el que puede hacer lo que le da la gana. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios hace lo que él quiere, según su voluntad. Lo que él se propone lo cumple.
Y este era el Dios hecho carne, que estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Y otra implicación es que el poder de gobierno o dominio básicamente significa es el poder de aquel a cuya voluntad y mandatos deben someterse y obedecer los demás. O sea, este Jesús, él tenía la autoridad. Si él tenía la autoridad, significaba también no solamente que él podía hacer lo que quería, no solamente que él tenía el derecho de hacerlo, sino que los demás tenían que someterse a lo que él decía, a los mandatos, su voluntad. O sea, no estamos jugando simplemente con cualquier persona aquí. No es cualquier humano a quien los líderes religiosos están confrontando, ¿verdad? Jesús y sus discípulos, bueno, este es del léxico Strong, se llama, es la definición. Pero bueno, ellos llegan a Jerusalén, es la semana de la pasión, la que usualmente conocemos como la Semana Santa, celebramos, ¿verdad? La Semana Santa. Jesús llega al templo, en el versículo 11 del capítulo 11 nos dice que hubo la entrada triunfal, ahí empezó, Jesús viene, la gente dice, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Y al día siguiente Jesús pasa, recordamos esta historia, pasa por una higuera estéril. Y esta higuera demostraba o era una ilustración del pueblo de Israel que era infructífero y del sistema religioso, los líderes religiosos que eran infructíferos eran hipócritas. Mostraban una apariencia de piedad, pero no tenían nada por dentro. Y ahí es donde Jesús maldice la higuera. Y después de que maldice la higuera, ¿qué sucede? Jesús entra al templo y ¿qué hace? Comienza a comprar los animales. No compra. Comienza a echar las mesas, ¿verdad? Se hace un látigo y comienza a echarlos de ahí a los mercaderes porque habían hecho del templo del Señor una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Y él, aparte de eso, estaba enseñando. Al día siguiente, que era miércoles, la higuera maldecida se seca, los discípulos pasan con Jesús y ven eso. Y Jesús visita el templo y enseña de nuevo. Vemos que Jesús está enseñando ¿en dónde? En el templo en esta semana. Jesús está yendo de Betania a Jerusalén, entrando al templo, y hay algo importante. En Ezequiel 10, Ezequiel describe cómo la gloria del Señor sale del templo de Salomón. Se va. ¿Cuál era la gloria de Israel? Que la Shekinah, la nube o la gloria de Dios esté en el templo o en el tabernáculo. Y eso demostraba que Dios estaba en medio de ellos. Pero en Ezequiel muestra cómo la gloria de Dios, junto con los querubines y todo, sale del templo. Dios abandonaba, digámoslo así, a su pueblo, porque su pueblo había dado la espalda completamente a Dios. Pero en esta semana, la última semana de Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, la misma gloria de Dios está en el templo. Dios viene y los visita. Dios, en su misericordia, hecho carne, viene y entra en el templo. La gloria de Dios está de nuevo ahí. Pero ¿qué sucede? Los líderes religiosos toman el acto de Jesús de limpiar las mesas, desbaratar las mesas, de echar fuera a todos estos, como un acto de profanación en lugar de un acto de limpieza y purificación para su parte. Israel estaba siendo visitado por su Dios, pero los mismos líderes religiosos no se dieron cuenta.
La gloria de Dios había venido de nuevo y ellos la rechazaron. ¿Qué hicieron? Al final encontraron una manera en cómo atraparle y crucificarle. Jesús, Dios hecho hombre, estaba en la casa de su padre. Entonces, este miércoles, mientras caminaba por el templo, él enseñaba. A veces me da ganas de hacer eso mientras estoy predicando, pero por la tecnología no me puedo mover mucho. Pero una de las maneras en cómo los maestros de ese tiempo enseñaban, y buenos maestros respetados, era que mientras caminaban en el templo, mientras caminaban y la gente, sus discípulos estaban alrededor de ellos, estaban enseñando. Y les enseñaban haciéndoles preguntas para que ellos razonen. Les enseñaban dándoles la verdad. Jesús estaba enseñando en el templo. Dios mismo les estaba dando su palabra. Lucas nos dice que él enseñaba qué cosa? El Evangelio. En Lucas 21. Y en ese momento los principales los principales sacerdotes, escribas y ancianos llegan. Y bueno, los sumos sacerdotes los principales sacerdotes, dice Garland, son antiguos, somos sacerdotes y sacerdotes con funciones permanentes en el templo. Los escribas, que son los maestros de la ley, son eruditos expertos. Y los ancianos son laicos provenientes de la aristocracia adinerada. O sea, eran gente que tenía poder, tenía influencia. Pero estos son los que Jesús predijo en Marcos 8:31 que conspirarían para matarlo. Este grupo que está aquí, de hecho, antes ya, en el versículo, ustedes leen el versículo 18, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Ellos ya venían con una mala intención hacia él. Ahora, estaban indignados porque, ¿qué pasó? Jesús vino y empezó a derribar todo su sistema religioso y de sacrificios, y su economía también estaba cayendo. De hecho, él empezó a desmantelar las mesas donde se suponía los gentiles deberían venir para adorar a Dios, venir a acercarse a Jehová. Pero no, ellos habían puesto, ¿qué cosa? Puestos para que la gente venga y que ellos mismos cobren, agarren dinero y hasta estafen a muchos de ellos. Pero para ellos eso estaba bien, porque es lo que funcionaba. Venían, sacrificaban en el templo, se cumplían ciertas normas. Entonces, ¿cómo es posible que este hijo de un carpintero venga a trastornar el templo? Para ellos eso era una profanación. La blasfemia era una ofensa grande. Era un crimen grave que merecía, la blasfemia de hecho merecía, o la profanación merecía la muerte, la pena capital. Pero Jesús confronta a la casta religiosa por su hipocresía, como vemos ya antes. Y le preguntan, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad? Y en realidad, los que habían profanado el templo, ¿quiénes eran? Eran ellos. Jesús lo limpió, pero su dureza de corazón no les permitía reconocer. Ahora, ellos cuando preguntan, ¿quién te dio esta autoridad o con qué autoridad haces estas cosas? Obviamente son preguntas naturales, o sea, ¿quién te crees para hacer esto? Nosotros somos los líderes religiosos. Nosotros somos los que tenemos autoridad en el templo. Era natural que pregunten eso, sin embargo, no lo hicieron con la intención de entender genuinamente quién era Jesús y qué autoridad tenía él, sino que buscaban que él caiga, que tal vez infrinja en blasfemia dentro del templo para tener de qué acusarlo. No solamente había volcado las mesas, ahora querían que diga algo
Tal vez como yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, directamente a ellos, para tal vez acusarle de blasfemia, como lo hicieron después, cuando lo atraparon y lo llevaron ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, y le dicen, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús les dice, y veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y luego se rasgan las vestiduras y dicen, blasfemia, él ha blasfemado, por su propia boca es condenado. Cuestionan a Jesús con una mala intención. No querían aceptarlo. Ahora, ¿qué revela esto del corazón de ellos? Bueno, primero revela su hipocresía. Se veían justos, pero su corazón tenía odio en contra de Jesús. Querían matarlo. Ellos no producían el fruto que aparentaban. Revela su dureza de corazón. No estaban dispuestos a entender, no tenían una mente abierta para ser convencidos de la verdad. Ya habían cerrado su mente, no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Y tenían una perspectiva distorsionada del Mesías, un libertador político que vendría a derrocar a Roma. Pero en lugar de eso, están con un Mesías que viene a derrocar el sistema religioso falso de los judíos y que los confronta. Era otro Mesías para ellos. De hecho, el caso de Nicodemo en Juan 3 delata los corazones de estos hombres, porque ellos sabían que Jesús no era un mero hombre. Sabían en sus entrañas que había algo más, pero no querían aceptarlo. Porque él cuando viene le dice a Jesús, Rabí, sabemos, él viene de parte del Sanedrín, sabemos que has venido de Dios como maestro. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios está con él. Y aquí Nicodemo vino en secreto, en la noche. Ellos sabían que había algo, ellos sabían que venía de Dios, pero no querían aceptarlo. Tenían una inconsistencia de carácter. Podemos ver en Marcos 12, los versículos 13 al 14. Dice, pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Ahí está, esa es la intención. Cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz. ¡Wow! Qué doblez de carácter, qué inconsistencia, hipocresía. Y que no buscas el favor de nadie. Empiezan como a alabar, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Sus palabras los condenan. Ellos le están diciendo eso a Jesús, pero fueron con la intención de qué? De engañar. De hecho, tanto así era que los mismos fariseos y que los líderes religiosos ya hace un tiempo atrás le habían dicho que Jesús hacía estos milagros y que sanaba a los endemoniados por el poder de quién? De Belcebú, de Satanás. O sea, él era endemoniado. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Miren, Jesús había demostrado su autoridad en su enseñanza. Al final del Sermón del Monte, ¿cuál fue la reacción de la gente? Si ustedes van a Mateo 28 al 29, no tienen que ir allá, pero si ustedes leen eso o lo anotan en sus notas, ustedes pueden ver que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También en ese mismo sermón Jesús les decía, oísteis que fue dicho. Y luego él continuaba y decía, pero yo os digo. Eso es autoridad. En Lucas 4, 31 al 37, Jesús tiene autoridad sobre los demonios y vemos cuando él reprende a un endemoniado, más bien al demonio, a que salga de este hombre. Y el versículo 36 dice, y todos estaban maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por los lugares, en los contornos. Los escribas enseñaban
con autoridad ajena. Citaban rabís, citaban sus teólogos de ese tiempo, citaban sus frases, pero nunca hablaban con la autoridad de la palabra de Dios. Jesús hablaba con autoridad. No había nadie como él. Entonces vemos aquí la autoridad de Jesús. En Marcos, por lo menos podemos ver 3 situaciones claves hasta este punto donde se muestra la autoridad de Jesús. La primera es el bautismo. Cuando fue bautizado por Juan, ¿qué pasa? Los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. ¿De quién está recibiendo la autoridad? El Padre. Es una autoridad divina que viene del cielo. Otra instancia es todos los milagros que hizo. Todas las sanidades vinieron por el poder del Espíritu Santo. Demostraban que Él era el Mesías. Demostraban que el reino de Dios ha venido porque Él vino ¿a qué? A irrumpir el reino de las tinieblas. Y vino a dar sanidad a los enfermos, a dar libertad a los cautivos. Este era Jesús. Y en la transfiguración, ¿qué vemos ahí? Vemos a un Jesús glorificado. Los 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, lo vieron. Moisés y Elías, la ley y los profetas, daban testimonio de él. Y de nuevo una voz del cielo decía de Jesús: este es mi Hijo amado, a él, óiganlo, óiganlo a él. La autoridad de Jesús entonces no es simplemente de alguien que dice ser un buen maestro. Jesús tiene esta autoridad dada por el Padre. Él es Dios hecho carne. No es solamente un buen líder religioso. Así que no podemos simplemente nosotros tomar a Jesús como que fuera cualquier otra persona. No puede ser neutro. Si dices que te cae bien, si dices que sí, Jesús tiene la razón, pero en realidad tu vida no demuestra que lo estás siguiendo, o tú no has sometido tu vida, tú no has venido y has creído, has puesto tu fe en Él, entonces eres de aquellos que rechazan su autoridad. Y eres como los fariseos y los escribas. Que no nos quede duda de su autoridad. Colosenses 1, del 15 al 18, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús mismo dice de sí en Juan 5, 26 al 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio, ¿qué? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en Mateo 28, 18 al 20, versículo bastante conocido, pasaje bastante conocido por los creyentes. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que no te quede duda que tu Salvador es el Rey, que su autoridad es divina y que no juegues con su autoridad. ¿Cómo cuestionas tú esa autoridad? ¿Cómo cuestionamos nosotros esa autoridad? Bueno, tal vez lo más probable aquí es que la mayoría son salvos, pero tal vez hay algunos que piensan que son salvos y no lo son. Vienes a la iglesia y aparentas ser cristiano, pero tu orgullo no te permite seguir a Cristo durante la semana. Durante la semana que ni te hablen de Jesús. Porque si te
te dicen algo, entonces vas a tener que cambiar cosas en tu vida. Vas a tener que someter cosas en tu vida. Vas a tener que ser expuesto y no quieres. Tal vez eres aquella persona cuyos pensamientos están llenos de sí mismo. Es egoísta, egocéntrica. Donde tú te ves como la víctima de todo. Donde venir a la iglesia solamente es para acallar tu conciencia. O tal vez eres de aquellos que creen que seguir a Cristo es solamente para los fanáticos o para los que de verdad sí pueden hacerlo. Piensas que es muy extremo seguir a Jesús y quieres quedarte con tu vida cómodo como estás porque no quieres que te incomode el abrir su palabra y ver que nosotros no somos llamados a inmoralidad sino a santificación, que nosotros somos llamados a ser discípulos, nosotros somos llamados a servir, a ser generosos, a amar a nuestros enemigos. No, que no te hablen de eso. Y llegas solamente al punto donde eres lo suficientemente religioso, tienes el lenguaje religioso preciso para calmar tu conciencia y decir, mira, yo voy a la iglesia, hago esto y aquello, estoy bien. Pero no estás tan comprometido como para morir, tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Con qué autoridad, Jesús, me pides que haga esto? ¿Quién eres tú, Jesús, para decirme cómo debo vivir mi vida? ¿Cómo debo dirigir a mi familia? ¿Cómo debo ser un esposo, una esposa? ¿Quién eres tú, Jesús, para decirme cómo ser un hijo? ¿Quién eres tú, Jesús, para decirme cómo manejo mis finanzas? ¿Quién eres tú, Jesús, para decirme cómo me relaciono o si perdono a alguien o no? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú, Jesús, para que yo corrija mi manera de vivir? Yo vivo como yo quiero y no le hago daño a nadie. Esa frase es un signo pura rebelión. Sin embargo, no termina ahí y el Salvador tan sabiamente responde con otra pregunta, como lo haría un excelente maestro para ayudar a los estudiantes a pensar, ¿verdad? A veces hacemos preguntas a los maestros y el maestro te devuelve una pregunta para que tú empieces a sacar conclusiones, a pensar, a tener un pensamiento crítico. Jesús era un excelente maestro y eso nos lleva al punto 2, una pregunta que expone la dureza del corazón. Jesús no trata de defender su autoridad, eso es lo interesante. Él no dice, miren, les voy a explicar y les voy a dar 5 argumentos en los que mi autoridad es una autoridad que viene de Dios. No dice eso. Lo que Él les dice es que les va a hacer una pregunta. Ellos no estaban dispuestos a escuchar, no querían razonar, no querían corregir su postura, aunque estaban equivocados. Querían acusarlo, destruirlo y atraparlo en algún error. Eso es lo que querían hacer. Entonces Jesús les hace una propuesta. Yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden, entonces yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Jesús con esta propuesta y esta pregunta desarma a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos. Y es interesante porque Jesús hace esta pregunta no porque estaba jugando con ellos, Él no lo hace con doble intención. Él no dice, y ya los tengo. No, lo hace intencionalmente para sacar de ellos una respuesta y exponer su corazón.
Y eso es lo que hace la autoridad de Jesús, expone nuestros corazones. Los puso contra la espada y la pared. Exigía que tomaran un lado, sí o sí, y que sean consistentes con con lo que creían. Y además, si ellos contestaban esa pregunta que Jesús les hizo, ellos mismos se contestaban la pregunta que le hicieron a Jesús. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la reacción y la respuesta? Ellos discuten entre sí. La palabra es dialogizomai, que viene de la palabra diálogo ahí, pero significa pensar, altercar, disputar, discutir. Eh, y es evaluar algo, ir de un lado a otro y pesar las opciones. Y usualmente se usa también cuando una mente confundida interactúa con otras mentes confundidas para tratar de llegar a una conclusión, a una respuesta. Y ellos tuvieron esa mini reunión, debatieron, llegaron a la respuesta y decimos, bueno, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Ok, bueno, es una opción, creo que no la podemos decir. Si decimos de los hombres, oh, pero el pueblo tiene a Juan como profeta, no podemos ir en contra de ellos. Ya sé qué vamos a decir, no sabemos. Pensaron que eran muy inteligentes con eso. Pero esto nos comunica claramente su aprieto. Solo tenían dos opciones. Si decían del cielo, ¿por qué no le creyeron? Si decían de los hombres, bueno, el pueblo iban a perder su credibilidad ante él. Ahora, ¿qué relación tiene esta pregunta que Jesús les hizo con la pregunta que ellos le hicieron a Jesús? Y es que se relacionan completamente. Marcos 1, del 1 al 8, el Evangelio de Marcos comienza diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo, o sea, el Señor, envío mi mensajero delante de ti. ¿Delante de quién? Del Mesías, el cual preparará tu camino. Voz del que clame en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Este mensajero venía de parte de Dios. Es decir, el ministerio de Juan era un ministerio divino. Venía de parte de Dios. La autoridad divina había sido delegada a Juan. ¿Para qué? Para preparar, para ser el precursor de Jesús. Juan, el versículo 4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y luego en el versículo 7 nos dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan no solo predicaba arrepentimiento para que se vuelvan al Señor, él predicaba sobre aquel que vendría tras de él. O sea, él predicaba sobre Jesús. Y el pueblo creía en Juan. El pueblo miró a Juan como un verdadero profeta. Es decir, si Juan era un verdadero profeta, y lo era, y la gente lo sabía, y vemos que Marcos nos dice eso, que este ministerio de Juan vino de parte de Dios, y que él preparaba el camino para el Mesías, entonces como ministerio o como ministro precursor del Mesías, él acreditaba el ministerio de Jesús. Por lo tanto, el ministerio de Jesús y la autoridad de Jesús eran divinos. Si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces ellos mismos respondían su pregunta. La autoridad de Jesús viene de Dios. Si respondían eso, entonces les tocaba someterse. Y ya no tenían que matarlo, porque era un profeta de Dios, ¿verdad? Pero no, ellos no le creyeron. Si respondían que era de los hombres, entonces ahora estarían en aprietos con el pueblo porque el pueblo reconoció a Juan como un verdadero profeta. Además, ellos mismos no podían negar que era un verdadero profeta. Lo que pasaba con los profetas en el Antiguo Testamento era que venían con un mensaje de Dios hacia el pueblo
y usualmente ellos confrontaban a la casta real y a la casta religiosa. Ustedes pueden ver a un Samuel confrontando a un Saúl, primero siendo obviamente un consejero de Saúl. Pueden ver a un Natán confrontando a David cuando cometió adulterio. Pueden ver a un Elías confrontando a un Acab y a los profetas de Baal. Estos profetas venían para ¿qué? Para dar un mensaje del Señor a un pueblo y a un liderazgo que muchas veces, en el tiempo especialmente de la monarquía, que muchas veces estaban en contra de Dios, que se habían alejado y que habían estado orando a otros dioses. Y Juan no era diferente. Era el profeta de Dios. ¿Y a quién confrontó? A Herodes. Y le dijo que no está bien que tú estés con la mujer de tu hermano. Y confrontó a los líderes religiosos. De hecho, les había dicho víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Este era un verdadero profeta. ¿Qué hicieron? Como muchos de los profetas, ¿qué hicieron con él? Lo mataron para deshacerse de él. Entonces, no podían decir ni la una ni la otra, porque si no, ellos quedaban expuestos. Y su hipocresía y dureza de corazón, sobre todo su rechazo consciente a la autoridad divina de Jesús, iban a ser expuestas, pero eran muy orgullosos para aceptarlo. Eran muy santos para reconocer su maldad. Escogían encubrirla, justificarla. No era que les faltaba evidencia, les faltaba disposición. ¿Qué actitud tienes ante Jesús y su autoridad y su palabra? ¿Vienes los domingos a escuchar el sermón para sentirte bien que llegaste a la iglesia o vienes para ser instruido y someter cada área de tu vida? ¿Cuán dispuesto estás a que tu corazón sea expuesto ante la palabra de Cristo? ¿Cuán dispuesto estás a que tal vez un hermano, si mira algo en tu vida, te diga, hermano, esto no está bien, estás pecando contra el Señor? Y tú humildemente digas, hermano, tienes razón, tengo que arrepentir. ¿O vas a estar a la defensiva, solamente para excusar tu mal actuar? Eres creyente, pero te cuesta tal vez hacer eso y en lugar de mirar a Jesús como tu autoridad, al que tu vida le pertenece, decides escucharte a ti mismo. Y caemos en eso durante la semana. Levante la mano el que esté libre de pecado. Levante la mano el que no se ha rebelado contra el Señor al menos una vez al día. O tal vez eres de aquello que se guardan todo y no les gusta para nada rendir cuentas porque si lo hacen entonces sabrán que no eres tan santo como los demás piensan que eres. Y te pones una fachada muy frondosa. Sin embargo, tu vida está destruida. Los principales sacerdotes y escribas y ancianos quedaron expuestos, vulnerables. La respuesta más consistente y sincera hubiera sido, tal vez, ¿verdad? Creemos que es de los hombres. Creemos que es de los hombres. O sea, no vemos a Juan como un verdadero profeta y no te vemos a ti como un verdadero profeta y no queremos verte como un verdadero profeta. Por lo menos Jesús hubiera apreciado eso y les hubiera dicho, ok, ustedes son consistentes. Les voy a decir, les, les voy a decir mi respuesta, les voy a responder la pregunta. Pero no. Y eso nos lleva al punto 3, un rechazo consciente, someterse a Jesús. No solamente Jesús expone los corazones, sino que ellos rechazan conscientemente, no en ignorancia. No lo hacen porque tal vez les falta un poco de conocimiento, lo hacen conscientemente. Responden a Jesús, dijeron, no sabemos.
Jesús les dijo entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Hay un término que es suicidio académico o suicidio intelectual, y creo que en parte se ve aquí. Básicamente es defender o actuar conforme a una postura que socava su propia credibilidad. También implica abandonar la razón, la evidencia o el pensamiento crítico. Ellos venían con una actitud de donde no estaban abrazando la evidencia, donde no tenían un pensamiento crítico, no querían, perdón, abandonaron la razón, aunque parecían muy inteligentes en su razonamiento, pero abandonaron la razón solamente para no aceptar. Su carácter era un corazón duro. Su pecado los cegó y rechazaron conscientemente someterse a Jesús. Ese no lo sabemos no era algo sincero. No dijeron, no, es que mira, en realidad Jesús no sabemos, no tenemos pruebas contundentes de esto. Ayúdanos, explícanos. No, ese no sabemos era, no quiero someterme a tu autoridad. Jesús sabía esa intención. Ellos querían preservar sus credenciales, sus puestos de poder. Es interesante porque ellos se vendían al mejor postor. Odiaban al César, pero cuando les convenía lo usaban como su rey, especialmente cuando esto implicaba crucificar a Jesús. Odiaban a los herodianos, pero tenían un enemigo en común con ellos, y era Jesús. Y ahí es donde hacían un complot. Además tenían temor más de los hombres que de Dios. Que la gente diga, que el pueblo no se nos vaya. Fueron deshonestos, evasivos. Y este es un grado bien grande de necedad. Esa necedad de la que habla Proverbios. Un rechazo consciente a someterse a la sabiduría de Dios, a la autoridad de Jesús. En su brillante discusión y respuesta, ellos no quisieron darle una respuesta a Jesús y no se la dieron. Y por eso Jesús no les responde su pregunta. Jesús no les responde porque ellos no querían responder. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no querían saber, no querían razonar. Y es aquí donde se aplican las palabras de Jesús. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. ¿Han visto tal vez a gente o esos amigos o familiares que están tan dispuestos supuestamente a conversar sobre Jesús y te hacen preguntas sobre Jesús para luego simplemente quedar, está bien, y quedarse ahí? Yo conozco a alguien que me hace preguntas sobre Jesús y que a veces decía y criticaba a los masones, no, es que los masones tienen, al final adoran al diablo y cosas así. Y ellos no están con el diablo. O los que adoran a la Santa Muerte. No, sí, esos adoran a la Santa Muerte. Ok. Pero yo le decía, mira, no solo los masones o los que adoran a la Santa Muerte o los que explícitamente son satánicos adoran a Satanás o están con él. Pero los que rechazan a Jesús, aunque no hagan eso, son los que están con Satanás también. Y ahí él se quedaba un poco callado con eso. Pero esas personas en las que solamente vienen a tratar de probarte y ya han escuchado la verdad, pero no quieren aceptarla, muchas veces lo más sabio es simplemente decir, mira, no voy a echar lo santo a los perros, no voy a echar las perlas o lo de gran precio que es del Evangelio a los cerdos. Obviamente no le vas a decir perro o cerdo al hombre, pero muchas veces no es digno que pierdas el tiempo de esa manera. Y Jesús no lo iba a hacer con ellos.
Sin embargo, hermanos, a veces podemos caer en esto. Y esta es una postura de autopreservación. ¿Cuántas veces mientes para que nadie sepa tus luchas? No digo que debas confesar todo a todos, pero tu postura de autopreservación te puede llevar a mantenerte, puede ser lejos de la comunión con los otros hermanos, solamente porque no quieres ser expuesto. Tal vez no puedes amarrar tu lengua para pintar un cuadro hermosísimo de ti mientras hablas mal de los otros. Y maquinas planes a sus espaldas. Tal vez eres de aquellos que tienen ese carácter. No dejes que tu corazón se endurezca al punto que hoy rechaces su autoridad. Y cuando la palabra de Dios sea expuesta, no te enojes, ríndete. Entonces, ¿con qué corazón viniste hoy? ¿Con el que se rinde a la autoridad de Jesús? ¿Con el que o con el que rechaza su autoridad? Que nos lleve a rendirnos en obediencia ante su autoridad divina. Que estemos dispuestos a que nuestros corazones sean expuestos y que no rehusemos conscientemente someternos a Él. Como iglesia, ¿estamos cumpliendo el rol como miembros? Como individuos, ¿está permeando la palabra de Jesús en toda área de tu vida? ¿Te está transformando? La autoridad divina de Jesús no nos ha abierto los ojos para que nosotros creamos. Nos ha dado salvación. Agradezcámosle por eso. Pero también la autoridad divina nos ha sido delegada para que nosotros prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Así que quédate con esto. No dejes que tu corazón duro te consuma. Y ven a Cristo. Y ríndete a su voluntad y a su autoridad. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias por esa autoridad que ha sido dada a Cristo y que sometamos nuestras vidas ante tu autoridad, Señor. Señor, que si hay alguien aquí que no ha sometido su vida, que más bien está luchando en contra de ti, que no quiere seguirte, que mete cualquier excusa para no tomar el paso de fe y creer en ti, oh Cristo. Destruye su corazón, irrumpe su vida, sálvalo, que se rinda a ti. Y que como creyentes, la palabra que nos das, Señor, sea la que dirija nuestras vidas, sea la palabra autoritaria, pero que también como creyentes seamos aquellos que proclamamos esta palabra a aquellos que no te conocen y a aquellos que la necesitan. Gracias. En nombre de ti, Jesucristo. Amén.